jornada de hoy es la jornada de lanzamiento del plugin para este año 2024. Vamos a hacer un repaso primero de qué es el acelerador para aquellos que no estéis totalmente familiarizados con él y así podáis entender qué tipo de empresas se están buscando para poder no valorar si realmente vuestra empresa es el tipo de proyectos que se están financiando. Después vamos a contaros en qué consiste el plugin para ver cómo es la evaluación, qué documentos tenéis que presentar y finalmente os queremos ayudar a completar cómo sería uno de los dos documentos que tenéis que presentar, que es el pitch deck, pues unas recomendaciones más de prácticas de cómo hacerlo y con el objetivo de que os ayude, ¿no?, a aquellos que decidáis presentaros a la evaluación plugin de este año, pues hacer este documento que se pide. Y bueno, y luego tendremos una sesión de preguntas detrás de cada charla para que podáis hacernos todas las dudas, resolver todas las dudas que podáis tener. Pues nada, ya empiezo con qué es el acelerador, ¿vale? En esta primera charla, como os comentaba, quiero contaros qué es el acelerador, cuál sería el proceso de que una empresa tiene que seguir para solicitarlo y cuál es el perfil de las empresas ganadoras. Pues bueno, el acelerador se engloba dentro del Consejo Europeo de Innovación y quiere ser la fábrica de unicornios de la Unión Europea. Busca generar autonomía tecnológica en ciertas tecnologías claves y mercados clave para la Unión Europea, reduciendo el riesgo del negocio en los diferentes valles de la muerte, tanto en el del desarrollo cercano al mercado como el de la financiación en los primeros años tras la llegada al mercado, con el objetivo último de atraer capital privado para las empresas. ¿Vale? Es importante entender que si tú quieres escalar a nivel internacional un negocio de forma muy rápida y ambiciosa, no te va a valer con el dinero que tú ingreses y, digamos, de tus ventas y que vas a necesitar que entre capital externo. Pero como ahora hay un riesgo muy elevado, necesitas la ayuda de la Comisión para atraer ese otro capital, reduciendo el riesgo. Pues el acelerador es un instrumento de los que contempla Horizonte Europa y el nombre lo he dejado aquí en inglés para que tengáis en cuenta que no es solo una acción de innovación, sino que también es una acción de despliegue en el mercado. Por lo tanto, tu proyecto tiene que, desde tu prototipo que ha salido del laboratorio hasta mercado, pero también el despliegue inicial. Todo eso es tu acelerador, esa visión tanto en actividades como en el tiempo. Como he dicho, está dirigido a negocios de muy alto riesgo que el capital privado solo no puede realizar y está basado en una propuesta de valor con una tecnología propia y protegida, ¿vale? Y que tiene capacidad de crear nuevos mercados o transformar. Esto es la disrupción, ¿no?, que se busca en los aceleradores. Y además está liderado por un equipo comprometido. Proporciona una financiación, como he dicho, esto lo voy a repetir muchas veces, que es para llegar y escalar, no solo para llegar al mercado, que es lo que tendemos a pensar. Voy a hacer la subvención y luego ya veré cómo llego a mercado, cómo vendo o cómo escalo mi negocio. No, un acelerador tiene que pensar ya el escenario en el que vas a llegar y escalar de una forma internacional y muy ambiciosa. Proporciona tanto subvención como inversión. La subvención entre $500.000 hasta 2,5 millones de euros para hacer actividades entre TRL 6 y TRL 8, es decir, todas aquellas actividades que tu producto todavía necesite para poderse vender. Pueden ser certificaciones, demostraciones o pilotos que sean tus primeros referentes en el mercado. Pero también vas a necesitar dinero para escalar el negocio. Que lo habitual, pues despliegue comercial, actividades de marketing, si tienes una planta de producción, ponerla en marcha, etc. Y esto para el año 2025 te proporciona hasta 10 millones de euros.
Pero además también proporciona una serie de servicios de apoyo al negocio, que son los Business Acceleration Services, que consta de dos cosas principalmente. Bueno, coaches, mentores, expertos que te van a dar un apoyo específico y en concreto el coaching que te da después del Step 1 es muy importante porque eleva mucho la calidad de las propuestas y de los pitches que se presentan. Y luego cuando ya tienes el proyecto financiado, un acceso a unos partners que vas a necesitar para el éxito de tu negocio. Pues puedes acceder a eventos con corporate que te ayude a contactar con actores claves de tu sector o con clientes en eventos bajo la bandera de la Unión Europea o redes de inversores que te ayuden a complementar toda la inversión que necesitas para el éxito de tu negocio. Para el 2025, bueno, lo primero, tener en cuenta que estos datos es un adelanto de lo que prevemos que ocurra para el 25 y que hasta que no esté publicado el nuevo programa de trabajo del 25 puede sufrir algún pequeño cambio. ¿Vale? Para el 25 tenemos un presupuesto de más de 600 millones de euros en los que se articula mediante un topic, un topic abierto y 5 retos que todos van orientados a contribuir a las políticas de la Unión Europea, pues materiales avanzados, biotecnología para alimentación humana o animal, movilidad, espacio o inteligencia artificial generativa. Para este nuevo año vamos a ser continuistas, vamos a tener un corte en marzo y otro en octubre. Y en aquellos topics de inteligencia artificial o espacio se aplica el artículo 22.5 en el que se asegura que solo son elegibles entidades que estén controladas en alguno de los Estados miembros o Estados asociados y por lo tanto se tiene que presentar una declaración de quién es tu último dueño. ¿Cómo se solicita? Bueno, pues el acelerador tiene 4 pasos. El objetivo de este plugin es que os saltéis la propuesta corta, por eso digamos que paso por ella. Una vez que tuvierais el plugin, vosotros sí que vais a tener que seguir ya del paso 2, que es desarrollar vuestra propuesta completa, que se va a hacer en el portal del participante. Luego se va a evaluar de una forma remota en los 2 cortes que os he comentado. Y si os dan el go, todos los evaluadores, pasaríais a una entrevista, ¿vale? En cualquiera de estos pasos, como máximos en lo que queda de Horizonte Europa, vais a tener 3 intentos. Lo bueno de ir por el plugin es que, digamos, no inviertes un posible fallo en el Step 1 y ya tendrías 3 intentos en lo que queda de Horizonte Europa para conseguir llegar a entrevista y la financiación. El desarrollo de la propuesta completa requiere una serie de tiempos, ¿no? Por una parte, bueno, vais a recibir tras la aprobación del plugin unos links tanto a los challenge como al open para que podáis presentar vuestra propuesta completa y podéis disponer de este coaching remoto que comentaba, que lo remarco varias veces porque creo que es de especial interés. Porque ellos no van a escribir la propuesta, pero sí os van a ayudar a enfocar esa propuesta como eso que queréis hacer vosotros como acelerador en lo que es realmente la visión del EIC para un acelerador. Os va a ayudar a identificar esos mensajes claves, esa propuesta de valor que tienes que maximizar cómo comunicas a los jurados y os va a ayudar a practicar ese pitch. Por lo tanto, creemos que os aporta mucho valor. Y además, otro elemento muy importante es que cuando presentéis vuestra propuesta completa,
debéis, o sea, si queréis que os conozcamos y tengamos conocimiento de que os estáis presentando, os tenéis que compartir con nosotros, porque la única forma es darle al clic para compartir con el NCP y en ese caso pues sabemos que habéis pasado, os podemos invitar a los simulacros y os damos información, ¿vale? Para que podáis preparar adecuadamente esa entrevista. Pues la propuesta completa pues, consta de muchos elementos, ¿vale? Pues veis la declaración esta que os decía en las temáticas de espacio e inteligencia artificial, este consentimiento que os decía, la plantilla que hasta ahora era máximo 50 páginas, tendremos que ver en enero cuando abran la presentación y esté disponible la nueva plantilla, cómo va a quedar. Por eso tampoco quiero entrar en mucho detalle porque no sabemos si va a haber algún cambio de hoy a la nueva plantilla del 25 y luego una serie de adjuntos. Todos ellos son importantes porque respaldan vuestra propuesta en distintos aspectos. Dos elementos que quiero remarcar. Uno es el vídeo y otro es el pitch deck. El vídeo porque lo vais a tener que hacer aunque vayáis a través del plugin. Y el pitch deck porque por una parte queremos que ya empecéis con la documentación que preparáis ahora a definir en qué consiste este pitch deck, pero es que es un elemento tan importante que le dedicamos en todas nuestras charlas y en todas las reuniones mucho tiempo porque va a ser clave para alcanzar esa financiación. Porque, como os decía, la financiación se decide en la entrevista. Por lo tanto, vuestro objetivo no va a ser llegar a la entrevista, tener una propuesta completa muy bonita, que la evalúen remotamente bien, sino tener un documento y una preparación de esa entrevista que te permita alcanzar la financiación. En este año 25 ya han vuelto, bueno, en este 24 ya han vuelto a ser presenciales y se espera que continúen así si no ocurre nada raro en el 25. Tendréis 10 minutos de pitch y 35 minutos de preguntas y respuestas. Y luego este pitch que os lo comento, y a veces yo creo que soy pesada, pero por su importancia, es que ya no lo vas a poder cambiar una vez que hayas presentado tu propuesta completa. Por lo tanto, todo el trabajo que se realice tiene que ser antes de la presentación de la propuesta completa. Y el último elemento clave, ¿qué perfil no tienen las empresas que están financiándose? Bueno, pues son empresas con tecnología Deep Tech o innovación disruptiva, ¿vale? Que tienen una propiedad clara y una libertad de operación, que tiene un estado de desarrollo adecuado, es decir, se ha completado el TRL5 y durante la subvención vas a hacer actividades entre TRL6 y TRL8 y que proporcionan de alguna manera autonomía tecnológica para Europa. Aquí no voy a entrar en detalle para que no se alargue mucho, pero es importante que reflexionéis si lo que estáis usando son tecnologías, estáis usando inteligencia artificial, estáis usando elementos novedosos o si vuestra propuesta de valor realmente se basa en una tecnología desarrollada y única que vuestra. Ahí es la diferencia, digamos, si queremos decirlo en una frase. El uso de tecnologías en sí mismo no sería el objetivo de un acelerador. El desarrollo de estas tecnologías disruptivas, Deep Tech, sí sería. Como hemos dicho, tenéis que estar en un estado de desarrollo adecuado, es decir, TRL5 a 9, y ya con una serie de elementos relacionados con el mercado que te ha permitido no solo digamos, escribir sobre el papel un business plan, sino que has validado con clientes ese modelo de negocio que quieres realizar. Tienes clientes interesados, tienes desarrollado de alguna manera todos los elementos del negocio, porque un acelerador es desarrollo, pero también vender.
Aquí también os voy a dejar un assessment del TRL por si alguno de vosotros tiene dudas. En cualquier caso, si tenéis dudas sobre alguno de estos elementos, solo tenéis que escribirnos a Lucía, a Luis y a mí para que podamos ayudaros a definir y acotar si realmente el proyecto que estáis planteando tiene el enfoque adecuado. Un elemento también muy importante en los proyectos que se financian es que hay un equipo comprometido e involucrado, un equipo mínimo dedicado a tiempo completo y que cubre todos los elementos, no solo técnicos, sino que también hay elementos de desarrollo de negocio, de ventas, parte comercial, en algunos casos de fabricación, de regulación, dependiendo del proyecto y del sector en el que estéis, cada uno de estos perfiles es más o menos importante. Luego tiene, como he dicho, un go-to-market trabajado, ¿vale? No es un business plan escrito en un papel, sino que ya se conoce muy bien. Además está en un mercado que permite escalar, un mercado grande, internacional. Con estos clientes potenciales en el que tienes cartas de apoyo que respalda, por una parte, que no es que la pyme diga que hay un problema, sino que hay un cliente que está interesado en comprarte. Tienes Key Opinion Leader o prescriptores de soluciones involucrados en tu proyecto. Remarco, el mercado tiene que ser internacional y conocido, tiene que estar bien descrito y segmentado y contempla todos los elementos necesarios para llegar y escalar. Fabricación, distribución, procesos regulatorios o todo aquello que tu producto pueda necesitar para escalar rápidamente a nivel internacional. Y además todo esto cuadra con unas necesidades financieras. Otro elemento muy importante que tenéis que valorar es que tenéis que estar abiertos al capital privado. Una empresa que quiere crecer, hacer un crecimiento orgánico poco a poco con las ventas, puede ser un negocio fantástico. Y nadie os puede decir que no es lo que debéis hacer con vuestro negocio, pero eso no es lo que busca un acelerador. Un acelerador tiene que tener esa ambición por crecer mucho y muy rápido, y para hacer esto necesitas inversores externos, ¿vale? Por lo tanto, nosotros siempre os decimos que sería interesante que antes de empezar el camino de un acelerador ya hayáis levantado una primera ronda, incluso presemilla, para poder entender qué buscan vuestros inversores para convertiros en invertibles, es decir, en qué punto tu proyecto sería atractivo a los inversores y que veamos qué hitos o qué pasos vas a tener que ir dando, no solo a nivel técnico, que eso lo soléis tener muy desarrollado, sino además a nivel financiero, a nivel clientes, a nivel tracción, para entender qué busca el mercado de proyectos como el vuestro. Esto os va a ayudar mucho en la entrevista, porque en la entrevista os van a hacer una serie de preguntas y cómo resolváis o cómo contestéis a ellas va a denotar que tenéis esta capacidad. Y además es importante, un proyecto acelerador necesita esta financiación porque hoy hay mucho riesgo y necesitas una pequeña o grande ayuda económica para poder ser atractivos a ese capital privado. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás en un sector pues muy fácilmente financiable por inversores privados, es más complicado que os den la financiación. Y bueno, y además tenéis que tener muy claro cuánto se necesita para llegar y escalar el negocio. Otro elemento que tenéis que saberos muy bien y conocer los detalles es la guía de inversión del fondo del EIC. El fondo del EIC es un fondo y por lo tanto tiene su política de inversión. Igual que si vais a hablar con cualquier otro fondo, sabéis que invierte en un tipo de empresa, en una fase concreta y te pide normalmente una serie de elementos, pues el fondo del EIC también. Aquí os voy a dejar en la documentación la guía. Básicamente, vamos, si queremos resumir en una slide, yo diría
que os van a pedir siempre una ronda cualificada, por lo tanto vais a tener que atraer nuevos inversores. Se van a aplicar siempre condiciones de mercado y esto se consigue con estos nuevos inversores, que son los que negocian con vosotros cuáles son las condiciones de la ronda. Y el fondo de LIC siempre va a acompañar, va a entrar minoritariamente y como mucho te va a dar €1 por cada euro de ese inversor nuevo que traigas a tu empresa. Esto sería, si queremos resumir en 4 comentarios rápidos, pero leérosla porque tenéis que entender que según el sector, según las condiciones de vuestra empresa, según muchos puntos, la oferta o las condiciones que os van a pedir en la inversión pueden ser diferentes y al final se valoran en un case by case. Y por mi parte nada más. A ver, sí, si queremos empezar, Lucía, ¿o cómo lo hacemos? Sí, te las voy diciendo, ¿vale? Vale. La primera es la pregunta estrella. Vamos a compartir las presentaciones de hoy. Sí, en la misma web donde os habéis inscrito, ahora mismo aparece pues, la agenda, aparece el FAQ. Aquí vamos a cargar las presentaciones y el vídeo en cuanto podamos. Vale, ¿cuál es la tasa de éxito de las propuestas? Es decir, de todos los que aplican, ¿cuál porcentaje acaba recibiendo la ayuda? A ver aquí si me ayudáis. En El acumulado 21-23 estaba entre los que habían ido a propuesta completa y financiados, estaba en el 7-8%. Gracias, porque yo está... Y eso es de la propuesta completa. Más o menos 25% de completa a entrevista y luego un tercio de 33% de entrevista a financiados. Lo único que en el primer corte de 2024 subió un poquito, que financiaron alguna más. Pero como números gordos valen esos. Como veis, es un instrumento bastante exigente, pero es que el nivel de financiación y la intensidad que puede darle a vuestra empresa es único. Por eso se busca a los mejores de los mejores. Vale. ¿En qué terreno debe estar la solución para encajar en el acelerador? Tienes que haber salido del laboratorio, tienes que tener resultados de ensayos, por ejemplo, con un cliente o un ensayo clínico preclínica, o sea, completa para que tengas datos. O sea, lo importante es que tengas datos que te permiten, ya fuera de un laboratorio, que te permita cuantificar cómo de buena es esa propuesta de valor que estás abordando y te permita demostrar que es disruptiva. Y para eso tienes que haber salido del laboratorio y, digamos, completado lo que llaman TRL5. Vale. ¿Es necesario que tengamos ya Venture Capital en el cap table de la empresa? No es obligatorio, no es necesario. Es interesante porque te ha proporcionado una información que tú necesitas. ¿A qué hito tengo que llegar para ser invertible o atractivo a estos Venture Capital? Pero a lo mejor eso hasta ahora has tenido unos business angel que te han ido asesorando y tienes que saber que vas a dar un salto a un siguiente escalón, ¿no? Por la intensidad de inversión que vas a necesitar. Pero digamos que no es necesario que ya esté. Pero creo que solo el 10%, si no recuerdo mal los datos, creo que solo el 10% de los proyectos españoles financiados menos del 10% no tenían inversión privada. ¿Hay requisitos sobre la antigüedad máxima o mínima de la sociedad? No hay ningún requisito como en otros instrumentos. Lo que pasa es que digamos que tienes que demostrar que tienes al equipo y el track record pues te permite hacer ciertas demostraciones.
pero no hay ningún requisito legal. Vale. ¿El grant es a fondo perdido al 100%? No, el grant es una financiación al 70% de los costes elegibles. ¿No tener break-even afecta a la evaluación en alguna forma? Sí, a ver, lo habitual es que este proyecto de alto impacto, como necesita mucho dinero, no alcances el break-even hasta a lo mejor 1 o 2 años o 5 después, y por eso necesitas tanto la ayuda de la comisión y es un capital paciente, más paciente de lo que sería un inversor privado habitual. De los 10 millones que te pueden dar de equity, ¿son 10 millones invertidos por el fondo del EIC más luego lo que den otros inversores o los 10 millones es el total? A ver, el máximo son 10 millones de la inversión del fondo, pero todo esto va en una ronda. Entonces, si tú tienes una ronda de 10 millones de euros en el que tienes, por ejemplo, 9 millones de euros con 3 millones de tus inversores actuales, si los nuevos inversores pusieran 3, la comisión pondría 3. Pero también podría ser una nueva ronda de 10 millones del fondo de IC porque tú eres capaz de traer 10 millones de inversores nuevos. Digamos que el máximo es de la inversión que te puede dar el fondo de IC, pero digamos que la inversión media que está siendo, Luis Lucía, 5 o 6 millones, ¿no? De petición de los financiados. Me suena, algo así. O sea, que no está llegando a los 12 millones y medio en ningún caso. De forma de media, ¿vale? Y habitualmente los fondos la primera ronda de equity del EIC está entre 3 y 4 millones. Pero como dice Esther, a priori el fondo puede poner hasta 10 millones en vuestra ronda, a sumar obviamente al dinero que traigáis vosotros. Vale. Se te oye muy bajito, Luis, por si lo quieres mirar antes de presentarlo. Por curiosidad, en las últimas convocatorias del EIC, ¿qué porcentaje del presupuesto destinado a estas ayudas se ha materializado en ayudas y cuánto ha quedado sin conceder? Se agota el presupuesto siempre. Eso. Del acelerador. No de la parte comprometida, o sea, se reserva el dinero y siempre se agota. Aquí no se queda dinero sin conceder. Sí, o sea, la subvención se ha agotado toda y lo único que hay un decalaje en la inversión, porque eso hay parte comprometida que no se ha materializado todavía porque está pendiente de que haya rondas en las que se pueda entrar. De hecho, aquí nunca hay ni listas de espera, o sea, ni listas de reserva como en otras convocatorias de Horizonte Europa, porque hay siempre muchos proyectos muy buenos que se quedan sin financiar por falta de dinero. Si se aplica el plugin pero después no se presenta la propuesta completa al acelerador por algún motivo, ¿se pierde una de las 3 oportunidades de acceder al acelerador? No. El plugin, digamos que no contabiliza dentro de esos 3 intentos. Porque si no presentan la propuesta completa dentro del plazo que tienen, pues tendrían que volver a empezar por la propuesta corta, pero con el contador a 0, digamos. Eso es. Si tú por cualquier cosa ves que no vas a presentarte, o sea, aunque ahora tuvieras la evaluación positiva porque crees que vas a ir, pero luego ocurre cualquier cosa y no te presentas, no se pierde. O sea, no te afecta en las 3 opciones, sí. La revisión final de costes es similar a la de Neotec, es decir, sobre costes reales y justificados. La propuesta completa usa una modalidad que se llama lump sum, ¿vale? Entonces tú tienes que, o sea, tú vas a justificar actividades realizadas y no éxito. Es en la evaluación cuando tú presentas cuántos costes crees que necesitas y justificas para hacer cada actividad, se evalúa y una vez que tú completas la negociación se define un importe, por ejemplo,
Advanced Development of no sé qué, Work Packet 1, pues 1 millón de euros. Termina el primer año, tú justificas que has realizado esas actividades y esas actividades se pagarían al 70%, pero se aprobarían los costes 100%. Si la empresa ha crecido en otro proyecto distinto del Neotec, ¿también se pasa al siguiente nivel? A ver, no tiene que ser exactamente el mismo proyecto que hiciste en Neotec, pero sí que es habitual que esté relacionado. Igual tú empezaste con una tecnología que creías que ibas a aplicar en una vertical y durante el Neotec pivotaste a otra vertical, pero la tecnología suele ser la misma. Si es completamente distinto, tendríamos que valorarlo caso a caso. Si es vuestro caso, escribirnos a Luisa, Lucía y a mí y para entender bien los elementos y ya os damos una contestación. Vale, pues no tenemos de momento más preguntas. Os decía buenos días a todos. Espero que me podáis escuchar alto y claro. Gracias, Esther, por las presentaciones y a esta Lucía ahí detrás que está en el backstage con las preguntas. Efectivamente, somos las 3 personas que estamos dedicados a este instrumento en CDTI. Y bueno, queríamos empezar a contaros de qué va el acelerador, porque al final el plugin es un acceso directo al acelerador, con lo cual, si no vais a aplicar a ese programa, pues realmente este acceso de plugin pues no tendría mucho sentido, ¿vale? Entonces yo creo que la idea con esta presentación es hablaros un poco de qué va este programa, contaros los detalles y contaros un poco los plazos. A ver si me responde el ordenador y podemos avanzar. A ver, el ordenador. Ya estamos aquí. Como os decía, vamos a empezar con el proceso, contaros qué esperamos de vosotros en este proceso, cuáles son los plazos y sobre todo la documentación. Vamos a pasar un poco por ella para ver qué nos tenéis que enviar para poder acceder a este proceso de evaluación. Primero contaros un poco de qué es esto del plugin, que es una especie de saltarse una primera fase y realmente está previsto en la regulación y es una manera de acceder a un acceso directo a la evaluación del acelerador. ¿Por qué? Porque se han identificado que hay unos cuantos programas a nivel Estados miembros que podría ser interesante o que están generando proyectos que son de alguna manera parecidos al acelerador, probablemente en etapas más tempranas, pero que sí que pueden ser una buena cantera para este tipo de instrumento europeo. Se empezó en 2021 con una serie de pilotos certificando diferentes programas a nivel Estados miembros y lo único que sí que tiene una restricción importante y es un poco la restricción que os hemos pasado a vosotros desde el punto de vista de elegibilidad es que como muchos son proyectos que han acabado hace 2 años, ¿vale? Por eso veis que las condiciones que os pedimos pues hemos intentado maximizar los que podéis pedirlo, pero siempre respetando el requisito de que como mucho tengáis 2 años de antigüedad desde el punto de vista de la última vez que, en este caso CDTI, os certificó el programa. A día de hoy en España hay 7 programas certificados, Neotec como CDTI, el único programa que es a nivel estatal, y luego hay varios programas regionales. Tenemos uno en Cataluña, Startup Capital, tenemos 4 en Castilla y León y otro en La Rioja, que son proyectos más de I+D, más normales, o menos si queréis enfocados a empresa, pero bueno, que también pueden generar estos proyectos de alguna manera preparados para el acelerador. Entonces, ¿por qué nosotros como CDTI hemos optado por certificar este programa? Bueno, la primera parece obvia, al final el acelerador es monobeneficiario, Neotec es monobeneficiario. A priori Neotec estamos evaluando tecnologías que son prometedoras. Nuestra gente de evaluación hace esas evaluaciones, con lo cual pensamos que son tecnologías que pueden tener cierto recorrido. Y además, como habéis tenido 2 años de financiación, pues bueno, solemos pensar o estamos viendo que estáis en un TRL razonablemente adecuado para ir al acelerador, ¿vale? Además, si miramos los datos de los ganadores españoles del acelerador, pues bueno, más o menos vemos ese desglose que veis ahí. Más de la mitad han tenido durante su vida Neotec. Más o menos un cuarto han sido invertidos por nuestro programa de coinversión de Invierte.
Hay un 10% que confluyen, ese Neotec más invierte, y más o menos hay un 15% que viene de otros sitios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues teníamos esa sensación de que podía ser una buena cantera para acercaros al acelerador y sobre todo un poco acercaros de una manera consciente, ¿no? Al final es importante que, habéis visto un poco, Esther os ha contado los requisitos del programa. No es un programa sencillo, con lo cual pues hay que intentar enfocarse bien en ese programa y un poco que el programa cuadre vuestra situación de empresa y vuestras necesidades, ¿no? ¿Quiénes estáis hoy aquí invitados a este evento? Pues fundamentalmente sois todos los Neotecs que habéis sido financiados por CETI, que habéis acabado en estos de septiembre de 2022 a septiembre de 2023, es decir, 2 años de vuestra última certificación. A priori que todavía no habéis ido al acelerador, porque si ya habéis ido al acelerador, pues y habéis suspendido la short, pues no seríais elegibles para este plugin. A priori con la intención de ir al acelerador en el año que viene, 2025, entiendo que entrará en vuestro roadmap financiero y con una propuesta competitiva para el acelerador, que eso es un poco lo dejamos en question mark porque es un poco de lo que trata este programa del plugin. Al final lo que queremos con este programa es a los que realmente tenéis opciones de ser ganadores del acelerador, pues darlos este acceso. Y a los que pensamos, después de ver muchas propuestas y con la evaluación que ahora os contaremos, que no lo tenéis, pues ahorraros ese proceso que al final, como habéis visto, pues es muy competitivo, es un proceso bastante exigente y bueno, si tiene sentido, tiene sentido y si no tiene sentido, no tiene sentido o todavía no tiene sentido, ¿vale? Yo creo que eso es un poco el objetivo fundamental de este ejercicio. Lo que hacemos, las condiciones de contorno, como os decía, tenemos que tener ese marco de 2 años. Haremos una evaluación en formato entrevista con un output que será un go o un no-go, es decir, tendréis plugin o no tendréis plugin. En cualquier caso, lo tendréis explicado de manera bastante detallada en diferentes criterios. Y además, si veis un poco por dónde van los tiros, vamos a intentar hacer lo más parecido posible al proceso oficial. ¿Por qué? Porque queremos que veáis si sois realmente competitivos en ese proceso. Obviamente no tendremos el mismo nivel de exigencia que tendría la full proposal al final, pero bueno, sí que vamos con los mismos criterios que vemos que están exigiendo en ese punto. A día de hoy tenemos hasta 20 empresas con las que podemos hacer este ejercicio y con las que podemos dar ese certificado plugin para entrar. ¿Qué implica esta certificación? Bueno, pues la primera es ese acceso directo a la propuesta completa durante 2025. No perdéis una vida en la Short Proposal. Podéis gastar las 3 vidas, espero que no, y podéis gastarla solo una para ser financiados, pero tendréis esa posibilidad. Segundo, sabéis que la comisión os ofrece un coach durante esa preparación de la Full Proposal. Bueno, pues nuestra idea como NCPs es ayudaros a gestionar y seleccionar ese coach. ¿Por qué? Porque pensamos que es un servicio que es muy útil si lo utilizáis y si lo utilizáis bien. Entonces, las estadísticas no nos acompañan, hay poca gente que lo utiliza, pero la gente que lo utiliza suele sacarle mucho beneficio. Así que os animamos y os animaremos a los ganadores a que así lo hagáis. Luego, todos los que pasan al Go tienen un acompañamiento especial de los NCPs como nosotros, pero especialmente los que vais por plugin, pues tenéis un acompañamiento un poquito más especial que el resto. Tendremos algunas acciones dedicadas solo para vosotros, con la idea de que ese acompañamiento de Full Proposal pues también vaya más enfocado a que podáis ser, ya hemos visto que sois propuestas muy competitivas, pues conseguir ese plus final para ser financiadas. Y luego, si os invitan a entrevista, esto lo hacemos con todas las que invitan a entrevista, pues tendréis también un simulacro de entrevistas en el mismo formato que son las de Bruselas, ¿vale? Con lo cual ese es un poco el paquete de servicios extra que lleváis por ser plugin. Plazos, tiempos y documentación. ¿Cómo funciona el plugin? Bueno, pues tiene 5 pasos, ¿vale? Bueno, vamos a decirlo 4 porque hay uno que no es un paso como tal. Y lo primero es que lo elijáis, que lo solicitéis oficialmente. Hoy es una jornada informativa, día 15. Hasta el día 25 tenéis 10 días para decidir si este esquema os puede cuadrar, si podéis dedicarle tiempo o no y si queréis participar en este ejercicio, ¿vale? Tenéis un formulario que os mandaremos cuando estén las presentaciones y con un correo informativo, y en ese formulario nos rellenáis la información que os vamos a pedir, que fundamentalmente es una información de ver la elegibilidad de vuestro proyecto, asegurarnos de que el Neotec que vosotros presentasteis con la referencia adecuada pues está acabado de una manera razonablemente exitosa y ver si tiene sentido con lo que estáis presentando ir al proceso de plugin.
El día 31 de octubre os diremos si estáis aceptado o no, después de esa comprobación de elegibilidad, y tendréis hasta el día 15 para enviar la documentación, más o menos un mes desde hoy. Entonces vamos a entrar qué documentación vais a tener que enviar, ¿vale? Fundamentalmente os vamos a pedir 2 documentos. Un Project Executive Summary, una hoja con las 2 caras, en inglés, formato doc, ahora entraremos un pelín más en detalle en él, y un pitch deck, igual, en inglés, en PDF, para que nos lo presentéis, ¿vale? Esos son los 2 documentos que os vamos a pedir. Y os lo tenéis que enviar antes del día 15. Como os decíamos, ese día 15 de noviembre será el final de esa recepción, y lo que haremos hasta el día 5 de diciembre, nosotros, Esther, Lucía y yo, nos pondremos en contacto con vosotros para ir viendo cómo está la documentación, si está bien, si le falta algo, si se puede mejorar de cara a las entrevistas que tendremos del oficial de evaluación, ¿vale? Como os decía, ese punto 3b que veis ahí es esa revisión que vais a tener con nosotros, y ya más o menos cuando esté todo revisado y que está todo bien, pues os asignaremos un slot en la entrevista que será en los días 10 y 11 de diciembre. Entonces, más o menos antes del puente sabréis, o probablemente antes incluso, cuándo va a ser esa entrevista, y la entrevista la tendremos el 10 y el 11 de diciembre, que es una evaluación como tal. ¿En qué consiste esta evaluación? Bueno, pues será equivalente a la que es oficial en el acelerador, en el último paso del acelerador. Es decir, tendréis 10 minutos para contarnos vuestras propuestas y tendremos 35 minutos de preguntas. Será online. Tendremos 2 expertos externos que no pertenecen a CETI, que son los que os van a hacer la evaluación. Moderaremos nosotros las rondas, pero son ellos los que os van a hacer la evaluación, y os van a dar una serie de puntuaciones en 5 criterios, ¿vale? Al final de esas puntuaciones, pues decidirán si merecéis ese plugin o no lo merecéis, un poco en base a lo que os vamos a contar ahora de qué se va a mirar en ese proceso. Porque al final lo que vamos a ver es extraer los 5 puntos más relevantes de lo que se mira en el acelerador. Ahora, después, cuando Esther os cuente por dónde suspenden las empresas, veréis que no lo hacemos por casualidad. Y vamos a miraros estos 5 puntos, ¿vale? Es decir, cómo de excelente es vuestra tecnología y vuestro portafolio de propiedad industrial o intelectual, qué potencial de escalado tenéis, cómo tenéis desarrollado vuestro modelo de negocio, qué tal estáis preparados para acceder al mercado, y cómo son vuestra propuesta financiera desde el punto de vista de lo que os ofrece el acelerador, ¿vale? Entonces, esos son un poco los 5 criterios que os vamos a ver y que os vamos a evaluar, porque al final son los 5 criterios que estamos viendo que son definitorios en el acelerador del EIC. Entonces, los 2 primeros para nosotros son críticos. Si no lo tenéis, las probabilidades de que os financien el EIC son prácticamente ninguna. Con lo cual, bueno, pues si ahí no tenéis esas, si valoramos que, o los expertos valoran que eso no estáis lejos de cumplirlo, pues no os daremos el plugin. Si los fallos están en las otras 3, pues bueno, ahí son cosas que se pueden mejorar un poco más, ¿vale? Entonces, como la vida no es ni blanco ni negra, pues lo vamos a hacer, o lo que pediremos a los expertos es que os valoren en 3 criterios, A, B, C, en cada uno de ellos, ¿vale? Con lo cual, al final tendréis un rango de notas desde las 5 A's hasta las 5 C's, ¿vale? ¿Y qué significa ABC? ¿O lo que le vamos a decir a los expertos que hagan con el ABC? Bueno, pues la A sería que ya cumplís lo que se espera en el acelerador, es decir, estáis en línea con lo que busca la comisión. La C es cuando no lo cumplís y además no es fácil que lo consigáis a corto plazo, que al final hemos visto que hay cosas que son estructurales y que no es inmediato. Y la B es que sí que todavía no estáis ahí, pero lo podríais hacer en el corto plazo. Remarco el corto plazo porque al final estamos pensando que vais a ir o bien al corte de marzo o bien al corte de octubre, con lo cual tampoco estamos pensando que son cosas que podáis cambiar en 1 o 2 años, sino que tiene que ser algo que cambiéis o en semanas o en meses, ¿vale? Eso es un poco los timings que estamos manejando. En esencia, fundamentalmente, os vamos a mirar 3 cosas, y con lo cual ahora cuando os cuente la documentación son las 3 cosas donde esperamos que pongáis foco. Primero, la tecnología, como de breakthrough es, ¿vale? Porque es un poco el foco del acelerador. El negocio, como de desarrollado lo tenéis ya y más o menos testado. Y la empresa, es decir, qué mimbres tenéis en la empresa, tanto equipo como financiero, como soporte
de inversores, etc., etc., un poco pensando qué es lo que os va a pedir luego el acelerador del EIC. ¿Qué pasa después cuando hagamos esa evaluación? Mitad de diciembre, bueno, pues antes de Navidad, nosotros a los que tengáis el go del plugin mandamos vuestro PIC y vuestra información a la comisión. Digamos que os damos de alta en su sistema para que ellos ya os den directamente el acceso a la propuesta completa, os mandarán unos links donde podéis pedir esa propuesta completa y os mandarán unos links donde podéis pedir esos 3 días de coaching, ¿vale? Eso es un poco lo que pasará después. ¿Qué pasa? Que si os damos el no-go en el plugin, ¿qué pasa? Bueno, pues si consideráis que por alguna circunstancia no estáis de acuerdo y queréis ir a la propuesta corta, aún así podéis ir, ¿vale? Eso no es óbice, pero bueno, pensad que si os hemos dicho que no, tendrá sus razones y, como os decía, recibiréis un Evaluation Summary Report de cada uno de los 5 criterios y por qué los expertos piensan que sois una A, una B, una C, con lo cual ahí podéis reflexionar un poco hacia dónde podéis ir. Desde el punto de vista de documentación, bueno, pues vamos a empezar por el Project Executive Summary. Os mandaremos el template y veréis que es una hoja. No esperamos más que una hoja. Primero, que nos contéis un poco datos básicos, el nombre de la empresa, el PIC, los datos de contacto, que es el nombre que mandaremos a la comisión para que sea el que acceda después al sistema, el sector, para que un poco nosotros os ubiquemos a la hora de hacer los paneles, y los títulos del proyecto y un poco la idea que tenéis de subvención e inversión que pediríais al acelerador, ¿vale? Esto no es binding, sencillamente por entender un poco de qué orden de magnitud nos estamos moviendo. En eso, ¿qué esperamos? Que nos contéis pues un poquito de vuestra tecnología, un poquito de vuestro negocio y un poquito de vuestra empresa. Desde el punto de vista de la tecnología, lo que queremos es que nos contéis en qué TRL estáis, qué parte de vuestra solución es tecnológica y cuál no, qué resultados tenéis y que nos expliquéis por qué pensáis que es disruptivo o que es breakthrough. De la parte de negocio, pues como queremos entender qué modelo de negocio estáis planteando y qué cosas quedan ahí todavía que no están resueltas. Entendemos que estáis todavía en etapas de pre-revenue, con lo cual habrá cosas que tengáis claras y otras que no. Queremos tener un poco la idea de qué idea tenéis de comercialización, de conseguir clientes, y luego que nos deis también unas primeras sensaciones de cuánto dinero necesitáis, cuánto tenéis, cómo esperáis cubrirlo, un poco el plan financiero de ese negocio de cara al acelerador. Y finalmente, pues queremos saber un poco también más de vuestra empresa, es decir, cómo este proyecto continúa el Neotech. Tiene que haber cierta vinculación, como antes ha dicho Esther. Si habéis conseguido otra financiación durante el camino, extra, y un poco qué queréis conseguir desde el punto de vista de hitos de valor de vuestra empresa con este proyecto, ¿vale? Si veis, son 3 cositas en 2 caras que yo creo que es importante que nos lo podáis dar. El segundo documento que os vamos a pedir es un pitch deck, ¿vale? Es un pitch deck que es un PDF y que nos tenéis que contar en 10 minutos. ¿Vale? Entonces, si lo tenéis que contar en 10 minutos, pues pensad cómo de largo puede ser un pitch deck para contar en 10 minutos y en inglés. ¿Por qué en inglés? Si estamos en España y todo el Neotech es en español y los evaluadores son españoles. Bueno, porque es un hándicap que luego nos encontramos cuando queremos hacerlo en Bruselas. Con lo cual, dado que el sistema del EIC Accelerator es íntegramente en inglés, pues todo el proceso lo queremos hacer en el mismo idioma, con las mismas facilidades o dificultades para contarlo. Os daremos una plantilla, ¿vale? No tendréis, tendréis libertad para personalizarla a vuestro branding, los que queráis, pero sí que os exigiremos que la plantilla toque una serie de temas que son las que queremos que nos contéis. Más o menos, o pensamos que es una plantilla muy equivalente a las oficiales del acelerador, ¿vale? ¿Para qué? Porque lo que queremos con este proceso es que ya vayáis trabajando en ese pitch deck futuro para que cuando vayáis a presentar la full proposal, obviamente lo tendréis que retocar, no os digo que no, pero que ya vaya avanzado y que ya lo hayáis trabajado, ¿no? Porque al final, como antes decía Esther, una vez que enviéis la full proposal no se puede retocar. Y nos encontramos muchas veces que los pitches que llegan a Bruselas están muy poquito trabajados, ¿vale? Con lo cual, ese es un poco nuestro objetivo. ¿Qué tiene que tener el pitch deck? Bueno, pues para insistir en los 10 minutos, pensamos que más de 12 hojas en 10 minutos es complicado, ¿vale? Si más o menos vemos cómo hablamos para que se os entienda, más de 12 hojas va a ser difícil que contéis en 10 minutos a un ritmo razonable.
El esquema que os estamos planteando del template, pues lo veis ahí. Problem Solution, Technology Competition, que es un poco más la parte enfocada a vuestra tecnología. Market Business Model, Projection, Scale Up Plan, que es toda la parte de negocio. Y la parte final del equipo y por qué necesitáis la ayuda y las conclusiones, ¿vale? Eso es un poco el esquema que tiene ese template y que esperamos que nos contéis. Como un poco cubriendo cada uno de los temas, ¿qué queremos ver aquí? Problem y Solution, pues queremos que nos lo contextualicéis, cómo de grande es y cuál es vuestra solución y en qué punto está. Básicamente esa es un poco la idea de esta primera parte, es decir, darnos ese marco de trabajo. Ojo, el acelerador pide un TRL5 acabado, ¿vale? Es decir, si no estáis en ese TRL5 acabado, todavía no estáis preparados para ir, con lo cual es un esfuerzo muchas veces en vano. Segundo, queremos que nos contéis cómo de Deep Tech o Breakthrough es vuestra tecnología. ¿Vale? Al final no hay una definición pura de Deep Tech o de Deep Breakthrough desde el punto de vista de compararla a una escala, de decir, no, esto es Breakthrough y esto no es. Pero bueno, sí que puede haber ciertos proxies, ¿no? En general suelen tener IP vinculada, protegida y como podría ser del First of its kind, es decir, que no hay demasiado sobre ese tema. Y también suele ser pues, que soluciona un problema por primera vez o es capaz de hacerlo mucho mejor que otras tecnologías, ¿vale? Y ese mucho mejor no es un 10, ni un 20, ni un 30% mejor, sino en muchos casos es un múltiplo de, ¿vale? Con lo cual aquí tenemos que entender eso, cómo de breakthrough es vuestra tecnología y qué os falta hacer, ¿vale? ¿Qué parte tecnológica os faltaría hacer en este proyecto? Y hago énfasis en eso de que el acelerador no está financiando innovación incremental, ¿vale? Entonces, de nuevo, para asumir qué es lo que, a qué juego vamos a jugar. Segundo, queremos ver un análisis de competidores más o menos claro, por entender que vais a tener competencia sí o sí en lo que hacéis, entender quiénes son, dónde están, qué hacen, cómo se protegen, un poco entender vuestra propuesta de valor y si hay un golden standard en vuestro sector, que no siempre lo hay, pues cómo os comparáis con él. Hasta ahí sería un poco la parte tecnológica. Si queréis ya la parte más de negocio, pues queremos saber cómo de bien conocéis al mercado al que vais, cómo de grande es y qué ambición tenéis en él. Es decir, si la comisión quiere aquí buscar empresas que crezcan rápido, pues queremos entender cuál es vuestra idea sobre esto, ¿vale? Después queremos ver cómo tenéis desarrollado el modelo de negocio, cómo lo vais a montar, cuáles son vuestras piezas, cómo de testadas o no están esas piezas ya, qué hipótesis tenéis claras, cuáles no. Y luego un poco entender cuáles son los riesgos que todavía os queda resolver. Al final estáis en una tecnología de TRL6, estáis empezando a tener cosas que se pueden enseñar. Entiendo que estaréis trabajando con clientes ya, bueno, pues habrá cosas que estén claras y otras que no. Luego esperamos que nos hagáis algunos números. ¿Por qué? Porque al final entendemos que los órdenes de magnitud de estos proyectos pues son bastantes, de hecho es un orden de magnitud más que el de Neotec, ¿no? Con lo cual queremos saber qué vais a hacer en el proyecto, más o menos cuánto cuesta y quién lo va a pagar. Si lo va a pagar solo el EIC, si vais a buscar otro tipo de financiación. Segundo, tenemos que ver unas pequeñas primeras proyecciones financieras de lo que esperáis de vuestro negocio, más allá del break-even, y luego un poco también cómo y cuándo necesitáis el apoyo del EIC, ¿vale? Hay que entender, no es el momento todavía, y eso probablemente lo podamos trabajar más durante la full proposal, cómo se articula el grant y el equity durante la vida de vuestro proyecto, pero bueno, un poco para entender cómo necesitáis ese soporte. ¿Y después qué? Pues después necesitamos que nos contéis qué vais a hacer después de esto, ¿vale? Al final esto es un proyecto con su parte de subvención, con su potencial parte de inversión, pero luego, ¿qué más vais a hacer? ¿Cómo vais a seguir generando hitos de valor en la empresa? ¿Cómo lo vais a hacer? Si vais a ir solos, si ya con esta financiación ya tenéis capital suficiente, si vais a necesitar siguientes rondas, un poco por ver cómo va a ser ese plan de escalado de después, ¿vale? Porque la comisión está muy interesada en saber qué vais a hacer después de este proyecto. Finalmente, pues la parte de empresa también es importante, es decir, nos habéis contado la tecnología, nos habéis contado el negocio y hay que contar también quiénes sois vosotros, tanto como empresa, algo de vuestra historia, de dónde venís, como equipo, por entender quién hace qué, cuánta gente está completamente dedicado al equipo, ¿no? Y también como oportunidad de inversión, es decir, si ya tenéis capital privado en vuestra empresa, si ya habéis tenido rondas previas, si tenéis alguna idea de valoración, ¿vale? Eso es un poco lo que esperaríamos ver ahí y luego pues las conclusiones finales de que queréis que quede de vuestro pitch, ¿no? Al final son 3 mensajes que queréis que queden. Y aquí os lanzo 3 preguntas porque son las 3 preguntas claves que probablemente
se os pueda hacer el jurado o se hacen en estos proyectos, como de breakthrough versus incrementales, lo que me estáis contando. Segundo, vuestra propuesta de valor es un must-have para vuestros clientes, es algo que tiene que ser sí o sí, o es un nice-to-have, es decir, algo un poco colateral. Y luego, todo lo que tenéis alrededor de vosotros, de vuestros partenariados, de suministradores, distribuidores, inversores, pues están involved, es decir, están metidos o están comprometidos, ¿vale? Esas son un poco las tres preguntas, si queréis, que os tendríais que hacer para un poco para finalizar esas conclusiones. Hasta aquí un poco lo que os quería contar. Ahora abriremos un turno de preguntas y obviamente digamos que dejamos la bola en vuestro tejado porque es la pregunta del millón es para vosotros, ¿no? Si queréis participar en este plugin. Primero, la primera es si os cuadra con lo que os ofrece el acelerador desde el punto de vista de la inversión. Segundo, si tenéis lo que os está pidiendo el acelerador, tanto del TRL como de madurez, como de ese tipo de cosas. Y si el timing os cuadra, ¿vale? Porque al final es importante que tengáis ese tipo de cosas, pero el momento de vuestra empresa o cuando vais a hacer las rondas, pues os cuadre esa financiación. Y luego la última, que parece una perogrullada, es si queréis dedicarle el tiempo y el esfuerzo necesario. Al final os va a requerir esfuerzo de bastante gente de vuestro equipo. Incluso si lo decidís sacar a que alguien, una consultora, os ayude, ¿vale? Aún así os va a dedicar mucho esfuerzo y tiempo. Bueno, pues es algo que tenéis que pensar si requerirá, si estáis dispuestos a hacerlo o no. Y poco más por mi parte. Yo creo que con esto cerramos aquí y abrimos la parte de las preguntas. Gracias, Luis. La primera es cuándo y cómo se compartirán las plantillas y te la combino con otra que hay después, que es de cómo aplicamos al plugin que ha entrado antes de que hicieses esa traspa, pero sí, yo creo que si recuerdas las fechas, pues también está bien. Sí. Nuestra intención es, después de cerrar el día de hoy, mandaros a todos los que estáis inscritos, por eso insistíamos tanto en que escribáis al evento, el proceso escrito, tanto el enlace a ese formulario para formalmente solicitar el plugin, como a las diferentes plantillas de los dos documentos que os hemos contado, ¿vale? Con lo cual os mandaremos, a los que estáis inscritos a este evento, os mandaremos por correo esos dos documentos para que lo tengáis claro. Primero, la solicitud, que la tendréis que rellenar antes del 25 de octubre. Y luego, independientemente de recibir las plantillas no las tendréis que enviar rellenas antes del 15 de noviembre. Vale. Si es pronto para nosotros y no nos presentamos en esta ocasión el programa plugin, ¿podremos usarlo el año que viene? Si estáis en ese marco de los 2 años de Neotec acabado, sí. Nosotros lo que hacemos todos los años es mandamos este correo a todas las empresas que sois elegibles para el plugin del año, ¿vale? Con lo cual, si estáis en ese punto, podréis volver a utilizarlo. Si se dispone en la actualidad de una ISE Transition que finaliza en 2026 en la misma temática que el proyecto Neotec, ¿igualmente es posible utilizar el plugin para aplicar al acelerador en 2025 o se puede posponer a 2026? A ver, déjame que luego que me la vuelva. O sea, Transition tiene un programa equivalente, ¿vale? Es decir, todos los CICD Transition, cuando estáis acabando el proyecto, vuestro Project Officer os hará una evaluación para daros ese acceso. Se llama Fast Track, no se llama plugin, pero también existe, ¿vale? Por lo cual, si quieres utilizar el Transition en vez del Neotec, también es una opción, ¿vale? El Neotec certificado y finalizado en 2022, pues al final el año que viene, cuando lo vamos a hacer, estaréis ya fuera de nuestro programa de plugin, ¿vale? Por lo cual, en ese caso te recomendaría, si estás con el Transition, que lo hicieras a través del Transition. ¿Qué tipo de cambios se permiten entre el Neotec y el plugin? Por ejemplo, ¿se puede mantener la tecnología pero hacer un cambio en el target market? Vamos a ver, nosotros lo que estamos aquí, esperemos que nos contéis es qué proyecto vais a presentar al acelerador, ¿vale? Y eso tiene que tener alguna conexión con el Neotec previo que hicisteis. Puede ser la tecnología, que es lo habitual, es decir, este es el siguiente paso de mi Neotec, o suele ser lo que estamos esperando, ¿vale? Que haya esa conexión. Pero este proyecto realmente plugin que os estamos pidiendo es un poco que nos contéis qué vais a hacer
en el futuro proyecto del acelerador. Una vez aceptados en el plugin, tenemos nuestras 3 posibilidades de entregar la propuesta, o si se falla en el Stage 2 hay que reaplicar el plugin. No, el plugin ya os deja en la situación de tener el Go en la sort, ¿vale? Estaríais igual que el resto, con lo cual ahí tendréis vuestras 3 posibilidades de entregar directamente la full proposal. No hay que volver a reaplicar el plugin en ningún caso. El resultado de elaboración del plugin es en enero. ¿No son los timelines muy cortos si queremos entregar en la primera deadline del año? ¿Sabéis qué fecha se espera para la primera deadline? Nuestro plugin lo sabréis antes de Navidad, ¿vale? El primer corte de este año será en marzo. Si estáis, si fuerais por las shorts no iríais mucho más rápido, pero vamos, ese serían los timing. Desde el que os demos nosotros la short hasta marzo hay 3 meses. Hombre, no es muchísimo tiempo, pero si realmente en el plugin demostráis que estáis casi todos son as, yo lo veo si lo vemos factibles, ¿vale? Obviamente si en el plugin vemos que hay alguna C que haya que trabajar, pues tendréis más comentarios. En cualquier caso, lo que os daremos del plugin es un Evaluation Summary Report, y si vemos que el timing va muy justo, también os lo diremos, ¿vale? Porque al final, pensad que los expertos que nos ayudan saben bastante del acelerador, con lo cual saben cómo de exigente va a ser las full proposal desde el punto de vista de la entrevista. Con lo cual, si ve lo vuestro y ve lo que sabe de la entrevista y ve que estáis muy flojos, aunque os digamos el plugin, a lo mejor no vale la pena correr. Pero vamos, el corte del primer corte de 2025 será en marzo. Y luego el siguiente en octubre. Si se ve que a una empresa no llega, pero llega bien a octubre, pues tampoco hay problema. Efectivamente. Vale, ahora tenemos una que es más del acelerador, pero yo creo que la podemos dejar contestada aquí. Has hablado de financiación e inversión como elementos diferentes. ¿Puedes resumir qué opciones hay en las dos vertientes, importes máximos, intensidades? El acelerador permite pedir una subvención de hasta 2,5 millones de euros al 70% de intensidad, ¿vale? Eso es la parte de subvención. Y con esa parte de subvención se pueden cubrir actividades, digámosles, que no sean de mercado. Esa sería la primera parte. El acelerador también permite una parte de inversión privada directa, ¿vale? Inversión privada directa que habitualmente lo que implica es que el EIC Fund invierte en vosotros capital cuando hay otros inversores que invierten en vosotros. Entonces ahí el máximo dinero que puede poner el EIC Fund son 10 millones de euros. Esos 10 millones de euros los pondría en el caso de que vosotros fuerais capaces de sumar en vuestra ronda de inversión hasta 10 millones de euros de inversión nueva en vuestra empresa, ¿vale? Imaginaros que estáis haciendo una ronda de 15 millones, que sería una ronda razonablemente grande, donde hay 5 millones que ponen inversores que ya tenéis y habéis convencido a 2 inversores nuevos que entre ellos pongan 10 millones, pues la comisión pondría 10 millones, ¿vale? Con lo cual sería una ronda de 25 millones, donde 5 los ponen inversores nuevos, 10 los pone la comisión y 10 los ponen inversores, perdón, 5 actuales, 10 nuevos y 10 los inversores actuales, ¿vale? Con lo cual ese sería el marco, es decir, los máximos. Los cuándos y los plazos se pueden pedir tanto la subvención como la inversión a la vez, es decir, mientras se ejecuta la vida del proyecto, o de calado en el tiempo. Es decir, primero empiezo con la subvención y al mes X empiezo con la inversión. Lo máximo que pueden estar separados, la subvención y la inversión, son 12 meses desde el final del proyecto, ¿vale? Más o menos, si somos puristas, que suelen ser proyectos de 24 meses de subvención, pues eso, podéis empezar la subvención hoy y pensar que como muy tarde la ronda sería 3 años después, ¿vale? Esos serían un poco los máximos, suele estar mucho más cercanos, pero bueno, un poco por entender en el este de la pregunta, importes máximos, intensidades y plazos máximos, ¿vale? Hay otros mecanismos para conseguir el plugin como ayudas Eurostars también gestionadas por CDTI. ¿Cómo de distinto es el proceso de plugin si nutre distintas entidades? Efectivamente, de Eurostars tiene un proceso no se llama plugin, se llama Fast Track. Bueno, pues tienes de nomenclatura por el origen de los fondos y son procesos diferentes, es verdad.
En cualquier caso, el objetivo es el mismo, es decir, que con financiación no de Horizonte Europa, en este caso no del acelerador, las empresas que están preparadas para ir al acelerador porque han hecho procesos previos puedan llegar a la full proposal, con lo cual el objetivo es el mismo. Eurostars lanzó una convocatoria, creo recordar, en verano, entiendo que lanzará otra en breve para proyectos Eurostars iguales acabados, pero el objetivo final es el mismo y de hecho os diría que el pipeline acaba en el mismo sitio, porque luego nosotros como NCPs españoles lo que hacemos es a las empresas españolas que vengan de ese proceso de Eurostars, pues también las vehiculamos con estos servicios que damos a estas empresas que vengan por aquí por el plugin. Una más enfocada en la parte de la protección industrial. No se pueden proteger los algoritmos en la Unión Europea porque implicaría desvelarlos. ¿Eso penaliza en términos de IP? Todo depende de lo bien que tengas montada tu estrategia de propiedad de know-how. Es decir, cómo tengas, qué estrategia tengas en la empresa de segmentación de información, por ejemplo, de acceso a esos algoritmos, de contratos que tengáis con los empleados, etc. ¿Vale? Es decir, efectivamente, eso no se puede proteger como patente, pero hay otros mecanismos de protección del know-how que es la manera que tienen todas esas empresas de proteger ese conocimiento. Sí, aquí destacar que no se pueda patentar como tal, aunque sí puedes patentar aplicaciones en algunos casos. O sea, que ahí es importante mirarse bien lo que se puede y no se puede hacer, pero eso no quiere decir que no se pueda proteger, que no es lo mismo. Si se pasa el primer corte de marzo, ¿cuándo sería el primer pago del grant? Por un poco los tiempos, cuando el corte de marzo, que sea, es digamos que el final donde mandáis vuestra full proposal, esos cortes de marzo se evaluarán y tendrán las entrevistas pues antes de verano, creo recordar que es junio, ¿vale? Entonces, más o menos en finales de julio, con L, sabréis si esos proyectos son financiados y con lo cual tendréis los primeros pagos pues, prácticamente a final de año. ¿El proyecto tiene que estar enfocado en un producto relacionado con la tecnología desarrollada en Neotec o podría estar relacionado con creación de infraestructura tecnológica vinculada también con la tecnología desarrollada pero orientada a servicios? Digamos que puede, o sea, es factible, tenemos que ver que existe una relación entre lo que estáis presentando y el Neotec previo. Y nos tenéis que contar cómo, ¿vale? Esa es un poco la limitación. ¿Y por qué? Porque al final estáis utilizando un sistema de plugin porque son proyectos que vienen de Neotec, con lo cual nosotros tenemos que justificar a la comisión que hay relación entre esos proyectos, ¿vale? Entonces esa es un poco la razón de fondo de eso. Pero obviamente tenéis cierta libertad siempre y cuando haya cierta relación entre esos dos proyectos. Y la última, se comentó en algún momento que hay un límite de 20 empresas para el plugin. ¿Es el límite de empresas que harán pitch con CDT en diciembre o el límite de empresas que pueden recibir el Go? Por ser más claro en la pregunta, ¿la entrega en noviembre es first come, first served? No, tenemos 20 empresas para darles el Go, ¿vale? Ese es el máximo que tenemos este año para dar el Go, de que vengan del CDT Neotec. O sea, con lo cual no es una entrega de first come, first served, es decir, todas las que iréis a evaluación, pues dependiendo de las que seáis, pues tendréis que, llamémosle, luchar, si queréis verla así la palabra, por esos 20 Go de 2024. No pasa nada, porque lo que tenemos es, como son números máximos por año, ¿vale? 2024. Con lo cual, si vemos que con 20 no tenemos suficientes, podemos tirar de 2025 y hacerlas en enero. O sea, que tenemos cierta flexibilidad en esos números, ¿vale? Lo que no podemos pasarnos son de mandar al máximo 20 empresas por Neotec por año. Y una más, ¿siempre se tiene que optar por la financiación y luego por la inversión? A ver, el modelo del acelerador es subvención y inversión, ¿vale? Podéis optar por la subvención sola, por la inversión sola o por las dos patas. En el 85% de los casos son las dos, ¿vale?
Hay casos puntuales donde se utiliza solo donde se opta solo por la subvención, podríamos decir un 10%, y un 5% donde se utiliza solo la inversión. Opinión, al final el esquema está preparado para que solicitéis las dos patas. Grant only, que sería solo pedir la subvención, son casos muy puntuales y probablemente muy concentrados en aquellos ciclos donde la empresa tenga a lo mejor otras fuentes de financiación de otras líneas de negocio que puedan pagar el escalado de esta, ¿vale? Esos son los pocos casos donde hemos visto que pueda tener sentido un grant only. La parte de equity only, hombre, nuestra sensación de la parte de equity only con las iniciativas que tenemos de coinversión en España es que ir solo pidiendo equity only a este programa, sabiendo que las iniciativas que tenemos en Invierte, tiene poco sentido, ¿vale? Con lo cual os diría que no hay siempre que optar por financiación e inversión, pero es lo más habitual. Y si solo optáis por subvención, pues tiene que estar muy, muy, muy claro por qué es ese modelo, ¿vale? Pero bueno, entiendo que eso, según lo estéis pidiendo, y una vez que os mandéis esos pitches hasta el día 5 que os hemos dicho que hablaréis con nosotros, con los NCPs, podemos un poco hacer ese fine tune de explicar mejor cómo pueden ser las mejores opciones. Continuar yo contándoos no el contenido que ya os lo ha contado Luis, sino cómo hacer este pitch para que el impacto sea el máximo. En todo caso, o sea, en todo momento os hago siempre referencia a cómo es la entrevista, porque al final esta evaluación pitch, como dice Luis, la organizamos de una forma para que ya os vaya sirviendo de práctica para cuando lleguéis a la entrevista del acelerador, estéis acostumbrados a presentar con un pitch de alta calidad, ¿vale? Entonces, a ver, ¿por qué no me coge? Ya está. Ahora, ¿qué os quiero contar? Pues os quiero contar cómo preparar ese pitch, la entrevista, ¿no? Y qué errores no tenéis que cometer, ¿vale? Es que no me hace caso, perdonadme porque no. Ya está. Como os decía, ¿cómo preparar un pitch de impacto? Bueno, pues lo importante es saber, pues, ¿para qué hago ese pitch? Ya os he comentado anteriormente que el pitch del acelerado, o sea, que en la entrevista es donde te dan el dinero. Por lo tanto, tú haces un pitch para persuadir al jurado de que te financie el proyecto, ¿vale? ¿Y qué es lo que haces? ¿Qué es en este contexto del plugin? Pues tú haces este pitch para acceder, ¿no? Para conseguir la evaluación positiva y acceder a la propuesta completa y para demostrar a los jurados, a los evaluadores, que vuestro proyecto tiene el potencial de ser financiado. Por eso tenéis que aportar una serie de elementos en vuestro pitch que os ha contado Luis, que es lo que queremos escuchar para que luego tengáis el máximo de opciones cuando lleguéis a la entrevista final. Este pitch tiene que adecuarse a la entrevista. Pues os hemos dicho 10 minutos, 35 de preguntas, con una serie de expertos. Esto es lo que es la entrevista en Bruselas. ¿Qué queremos que hagáis con nosotros? Pues igual, 10 minutos de pitch, ese pitch que vais a hacer para contar los elementos. En este caso van a ser online, porque las evaluaciones plugin son online. Vamos a tener los dos jurados, como os ha comentado. Tenéis que ir tenéis que estar 3 personas, 2 como mínimo, para mostrar, ¿vale?, quiénes sois el equipo. Y tiene que ser en inglés. ¿Por qué? Porque ya os lo ha dicho Luis, es el lenguaje del acelerado. Igual lo repito porque es muy importante que tengáis en todo momento el contexto de por qué vais a hacer este pitch, en qué contexto lo vais a realizar. Y hay una entrevista, pues muy sencillo para confirmar lo ya evaluado y la alineación con el acelerador, confirmar que hay un equipo capaz y su motivación, entender la coherencia entre los distintos elementos y al final, pues entender pues cómo comunicas esos puntos débiles, cómo respondes a preguntas clave de tu proyecto y qué es lo que queremos nosotros en este contexto del plugin. Pues lo mismo. Queremos confirmar que tu proyecto se alinea con lo que está buscando el acelerador, que hay ese equipo
y que tenéis el potencial de ser financiado en el corto medio plazo. Nosotros siempre vamos a buscar que ver que con esa evaluación que os ha contado Luis, el potencial es cercano y está claro o alcanzado o en vías de alcanzarse de una forma relativamente sencilla. El pitch es la presentación, que es lo que va a respaldar y sustentar en todo momento vuestro discurso. No va a ser ni un resumen de una propuesta, no va a ser vamos a sumar partes de distintos elementos, porque al final tiene que dejar ese pozo, ese algo que el evaluador cuando se va a decidir si apuesta por tu proyecto o no, tenga claro esos elementos, ese pozo, ¿no? Esos elementos clave que hacen que encajes bien en el acelerador y, por supuesto, mejor que los otros que están evaluando. Y todo esto tiene que hacerse en 10 minutos. 10 minutos 0, porque después de ese tiempo se os corta. Una recomendación muy importante, creemos que ayuda mucho a tener claro los mensajes, es cambiar ese título que normalmente ponemos producto. Ese es el título de la slide, no, un titular. Un producto que resuelve un problema. Tiene que dejar ese claro qué estás hablando en cada momento. Pero si tú en el proceso de crear tu pitch cambias, ¿no? ese título típico de una slide por un titular que el evaluador, el jurado se lleve de cada elemento, estás identificando esos elementos clave que te ayudan a que el jurado entienda todos los elementos de tu proyecto en 10 minutos y además cómo se adecúan a lo que espera un acelerador. Tienes que tener un hilo argumental, no son puntos que vas contando sin ningún hilo, sin ningún hilo conductor que te vaya permitiendo entender todo el contexto de tu proyecto en el contexto del acelerador o en el plugin. Aquí yo, cuando hablo del acelerador, cómo hacer este pitch es exactamente igual que para el plugin o es igual que el que hicieras para un inversor. O sea, el proceso es el mismo. Lo que tienes que ir adaptando y cambiando en cada caso es lo que incluyes en ese pitch. Es lo que os decía, un titular, máximo 3, 4 mensajes por slide, porque la gente que está leyendo, escuchándote, para que no se distraiga, no puede haber mucha literatura, tiene que haber una serie de mensajes cortos. Yo siempre digo que estas slides que os hacemos nosotros rompe esa regla, pero rompe esa regla porque esto quiere que cuando tú llegues a tu casa y digas, venga, me voy a presentar, voy a preparar mi pitch, lo podáis usar como referencia. Entonces queremos que tenga más literatura de la que típica para otro tipo de documentos porque quiere ser tu guía de cada punto, cómo ir haciendo este proceso. Y queremos que el proceso os quede más claro una vez que no nos tengáis a nosotros. Por eso no sería este ejemplo a seguir en la propuesta con tanto texto, con tanta información, ¿vale? ¿Qué tiene que incluir en esa slide? Pues aquello que quieres que el jurado recuerde. Y luego ese cierre impactante, ese mensaje para la acción. Luis os ha dado 3 claves, 3 preguntas que tiene que haber. Tú quieres que te financien. ¿Y por qué? Porque tienes una serie de elementos que te hacen único. Eso es lo que con lo que tienes que cerrar tu pitch. Y por supuesto tiene que haber un diseño profesional con gráficas o imágenes que se vean bien por alta calidad, que sean fáciles de entender. Evitar esas fotos estándar que lo único que hacen es quitar espacio a la presentación y que transmitan y refuercen los mensajes, no que se queden pensando qué quiere decir con esta imagen. Y luego, para tener ese contenido ganador, ¿no? Pues en el proceso en el ¿qué tengo que poner en cada slide? Tú sabes ya esa guía que os vamos a dar y que os ha contado Luis, pero tienes que ir pensando
¿Qué mensaje clave quiero en esta transparencia? ¿Qué hechos me lo apoyan? ¿Cómo eso concrétalo en 1 o 2 frases en inglés, ¿no? Que te ayuden a transmitir esos elementos que apoyen el mensaje y luego refina, simplifica el inglés. Y finalmente ensáyalo en voz alta. ¿Por qué? Porque una vez que tú tienes todo el contenido, el ver que te caben en los 10 minutos, que lo haces de una forma correcta, te puede llevar a modificar y volver a empezar. Esto es un proceso iterativo. Tú haces una serie de elementos en cada slide, ves si tienes ese hilo conductor que hemos hablado antes y una vez que está el contenido de cada slide bien concreto, has comprobado que te cabe en 10 minutos. No me anda, ya. Porque el cómo de tu discurso también es muy importante. Ya lo ha dicho Luis, tiene que ser entendible. No se trata de hablar más rápido, se trata de que el jurado le lleguen los elementos clave de forma entendible. Ensaya ese ritmo, silencios, pausas, van a multiplicar el impacto. Esos cambios de tono va a enfatizar qué mensajes y que quieras captar esa atención del jurado. Y por supuesto, no olvides los detalles. Como os he dicho, no es para leer, por lo tanto hay que evitar párrafo. Y de nuevo, y os lo diré 1000 veces, tiene que poderse hacer en 10 minutos y ser entendible en ese tiempo. Pero eso solo es una parte de la evaluación plugin o de la entrevista, que es el pitch, que es tu backup, es aquello que te va a soportar en tu pitch esos 10 minutos. Luego tienes una entrevista, unas preguntas, ¿no? Esas preguntas también se tienen que preparar. Todo proyecto tiene elementos más débiles, críticos. Esos son los que os van a preguntar. Identifícalos. Prepara una respuesta corta a cada uno de esos elementos. Una respuesta que te permita resolver todas las dudas de los jurados. Y luego prepara también una respuesta más larga que incluya otros elementos, pero eso solo por si os preguntan. Tenéis que tener en cuenta que en la media hora de las preguntas, los expertos, si estamos hablando de la de Bruselas, van a tener 5 minutos para resolverte 5 dudas, 3, 4, 5 dudas. No vas a tener mucho más de 1 minuto para responder a todas las dudas que cada jurado tenga sobre tu proyecto. Por lo tanto, tienes que tener esa respuesta corta. Esta respuesta corta a veces puede ser 1 año. ¿Cuándo llegas a mercado? En el año 2028. ¿Cuándo alcanzas el break-even? En el año 2029. Eso es una respuesta corta. Si ya tienen dudas, te van a volver a preguntar, van a repreguntar sobre el punto que no les ha quedado claro. Pero somos latinos, nos gusta darle muchas vueltas, nos gusta complementar a nuestros compañeros que han dado una respuesta, pero no es tan buena como la que yo creo. Y decimos durante 10 minutos contestando a una duda. Entonces el jurado no resuelve esas preguntas. Por lo tanto, preparar todas las preguntas que vosotros creéis que son los puntos más débiles de vuestro proyecto os van a permitir afrontar esos 30 minutos de preguntas de forma mucho más tranquila. Y como os decía indirectamente hace un momento, sois un equipo y sois un equipo complementario. Tenéis que repartiros las preguntas, tenéis que contestar todos a las preguntas de vuestras áreas. No tiene que parecer que aquí solo hay un líder que contesta todo y no deja hablar a los demás. Y mientras está hablando, tienes que respaldar ese apoyo visual. Si está hablando mi compañero y yo estoy así o diciendo, qué desastre, me estás contando que cosas malas, no me estás reforzando el mensaje del equipo. Por lo tanto, el jurado eso lo ve porque estáis en la pantalla. El jurado ve que a este equipo le falta todavía un tiempo.
Y como os decía, preguntas cortas y concretas. Somos latinos, no, por favor, no os complementéis y añadáis más información. Si el jurado tiene dudas, os va a preguntar, pero no sigáis. Bueno, y además, como dice mi compañero, yo también tendría en cuenta estos 8 elementos, porque entonces se alargan tantas las respuestas que no da tiempo. Y en este caso, el escenario es muy importante. En el plugin es online. Por lo tanto, la cámara es donde está tu audiencia. Tiene que haber buena luz, buen sonido, el encuadre adecuado, una imagen corporativa siempre que sea posible. Y nosotros lo vamos a hacer por Teams. Por favor, que os podáis conectar, compartir y presentar. Si sois capaces de que esto funcione de forma correcta en el ordenador que vais a usar ese día, el nervio con el que empezaréis la evaluación, empezaréis vuestro pitch, será mucho menor. Muchas veces es por una actualización, hacerlo el día de antes, aseguraros que toda esta parte técnica funciona. Y bueno, ¿qué os diríamos como últimas recomendaciones? ¿Qué errores queremos que no cometáis? Bueno, pues para eso hemos hecho un análisis de por qué fallan las empresas españolas en entrevista. Y bueno, y mirando un poco por qué fallan otras empresas de otros países pasa parecido, ¿vale? Pero este es un análisis específico de nuestras empresas que han llegado a entrevista, pero no han sido financiadas. En ella hemos analizado los elementos, ¿vale?, que se evalúan en un acelerador. Y hemos visto que hay una serie de elementos relacionados con la estrategia de comercialización, el escalado, el potencial de escalado, pero cómo escala, o ese análisis de competidores que en el 90% de los casos no está bien abordado. Y la comisión, o sea, los expertos en los SRs que os dan a las empresas después de la entrevista, añaden muchos elementos. En el 90% de los casos de empresas que han llegado a entrevista, estos puntos eran razones por las que no se habían financiado. Luego hay otros elementos que están relacionados, quizá con el breakthrough, yo más diría con cómo se comunica la propuesta de valor, cuál es el equipo o cuál es la estrategia de protección. Recordar, y esto relacionado con una pregunta que habéis hecho antes, patentar no es la única forma de proteger. La gestión de tu IP busca proteger, unas veces mediante patentes y otras mediante otras medidas, ¿vale? Sobre todo en el mundo software es muy importante que lo tengáis, claro. Luego hay otros elementos relacionados con el riesgo por el que pides el acelerador, cuáles son los hitos que vas a superar para llegar a mercado, para ser atractivo a los milestones, o la viabilidad técnica de tu solución, que aquí digamos que la mitad de los proyectos sí lo abordan adecuadamente, pero la mitad de los proyectos no. Estamos hablando que ya se ha evaluado remotamente, por lo tanto, estamos hablando de cómo comunicáis estos elementos. Si tú no cuentas qué actividades has hecho con tu producto y qué resultados has tenido de los últimos ensayos, pues a lo mejor el jurado de la entrevista no entiende que realmente tu tecnología, ese análisis de viabilidad, ¿no?, de tu tecnología es adecuado. No significa que, jolines, la evaluación remota me han dicho que es muy bueno, pero tú no lo has comunicado adecuadamente y no has convencido al jurado de que efectivamente existe. Por lo tanto, a veces es cómo comunicas un elemento. Y bueno, finalmente, elementos relacionados con los impactos, el momento en el que lanzas tu proyecto o quiénes son los key partners, en el 90% de los casos están bien abordados. Por eso, importantísimos, no se trata solo de desarrollar un proyecto, sino de contar cómo lo vas a vender, cuál es el potencial de tu escalado, cuál es tu
plan concreto de ventas, no solo hablar de una teoría de voy a aplicar un modelo de negocio B2C, no. Además, tienes que llegar a describir exactamente tu plan concreto. Bueno, esto os lo dejo aquí. Son de todos los SRs que hemos mirado, cuáles son los elementos que se fallan con más frecuencia en las empresas que no han sido financiadas, pero sí han llegado a entrevista. Uno de los elementos que seguimos encontrando y que creo que es importantísimo que tengáis en cuenta a la hora de abordar vuestro pitch es que siempre hay competidores. Cuando una empresa dice que no hay competidores, casi es automático que el jurado piense no conoce el mercado, no conoce bien cómo vender este producto, a este no le financio. Siempre hay competidores, aunque no sean directos, aunque no sean con la misma tecnología, aunque no se hagan exactamente lo mismo, pero siempre hay alguien que vende ya a tu cliente y al que tienes que desplazar. En aspectos que os decía relacionado con el equipo, pues hablamos que necesitamos gente de todas complementario y demás, no solo técnico, sino también de negocio, ¿no? Hablamos de la propiedad intelectual o de esa transformación, ¿no? De esa propuesta de valor que tienes que abordar de forma clara. Y esto os lo dejo para que cuando planteéis cada elemento veáis que se tiene que contestar a todos los elementos de un acelerador y por lo tanto si no los transmitís de forma adecuada, luego el jurado va a identificarlos como un riesgo o un problema por lo que no te da la financiación. Y como os decía, la mayoría de las veces es porque no convences al jurado sobre un elemento y es cómo comunicas. Por eso es tan importante que hagáis un proceso de identificar los mensajes claves de cada uno de los puntos que son los que quieres que el jurado reciba, no una avalancha de información, sino mensajes claros en un hilo conductor que va mostrando todos estos elementos del acelerador. Esto os lo dejo para que lo reviséis. Y como respaldo a esto que hemos hecho en un análisis, digamos, de los Evaluation Summary Report que os dan a las empresas tras las entrevistas, cuando nosotros hacemos los simulacros, pues es que se respalda. Esto se ve de una forma muy clara. Vemos que las financiadas tienen una claridad en la exposición muy buena, sus respuestas son cortas, son claras. Hay una persona y equipo que transmite confianza, hay un plan claro de llegada y escalado y es el momento empresarial adecuado. Mientras que las que no se financian al final pues suelen tener pitches muy largos. Siempre os decimos, Luis ya os ha dicho, 12 es un número mágico para nosotros porque más allá de 12 es difícil que os encajen. Es verdad que puedes decir, bueno, prefiero poner 15 con menos texto, pero no puedes poner pitches muy largos con muchos textos en el que hay tanta información que no identifica esos elementos claves, porque eso lleva a la confusión, porque al final no se sabe incluso ni cuánto estás pidiendo, ni para qué o para quién. Os sorprendería ver la cantidad de proyectos que llegan a entrevista y no dice cuánto dinero le estás pidiendo a la comisión o para qué, o que el planteamiento financiero no encaja con la política de inversión del fondo de EIC, por ejemplo, porque le pide todo el dinero al fondo y no saben todavía que solo coinvierte. Por lo tanto, todos estos elementos tienen que encajar para conseguir esa financiación. Y por mi parte, ya nada más. Aquí. Pues tenemos de momento 2 preguntas, las 2 relacionadas con el inglés, que ya sabéis que es un tema que siempre preocupa.
La primera nos dice, ¿es mejor que presente el CEO en cualquier caso o podría ser otro miembro del equipo con mejor inglés? Nosotros siempre decimos que el CEO tiene que estar en la entrevista, pero no tiene por qué ser el que presente. El que presente debería ser, como decís, el que mejor comunique en inglés. Pero sí debería estar presente, ¿vale? Y relacionada con esta, en la entrevista, ¿todos los participantes se supone que hablan en inglés? Es el lenguaje de la comisión. Sí, o sea, todas las preguntas y todas las respuestas y todo el pitch va a ser en inglés. La entrevista presencial es con 3 participantes y ¿en qué ciudad se lleva a cabo? La entrevista de Bruselas, es en Bruselas, la entrevista con el jurado, quería decir, es en Bruselas. Y nosotros recomendamos que vayáis 3 personas, como mínimo 2. Nunca debería ir solo uno. Vale. ¿Y el pitch es online en todos los casos? La entrevista de Bruselas ya es presencial y de momento, salvo que ocurriera otra catástrofe, va a seguir siendo presencial. La evaluación del plugin es online. Y alguien que pregunta otra vez por las presentaciones y los vídeos, ¿cómo los vamos a compartir? Sí, en la misma página web donde os habéis inscrito, colgaremos las presentaciones a lo largo del día de hoy y el vídeo en cuanto nos sea posible para que podáis revisarlo. O sea, en la misma web del evento.